Hola, les habla José Luis Duarte, gerente de fondos balanceados, internacionales e inmobiliarios en Zurich, Chile. Después de la pandemia, es muy probable que el lugar donde viven y trabajan las personas se vean afectadas por el alcance de la tecnología. Casi todos los días se lee un titular que indica que más empresas apoyarán cambios en los contratos de sus empleados buscando la flexibilidad laboral. Los trabajadores, incluso con pequeños cambios, se han dado cuenta de los beneficios que traen los menores o nulos tiempos de traslado hacia su lugar de trabajo. El home office permite que los empleados trabajen desde cualquier ubicación, permitiendo alejarse de los centros urbanos en busca de menores costos de vida, permitiendo liberar recursos para ahorro u otros fines. Sin embargo, estos casos pueden ser puntuales porque sin duda los lazos familiares y otros apegos hacen que sea difícil o imposible para algunos cambiarse. Por último, aun cuando la tecnología ha liberado a algunos trabajadores de estar presentes en la oficina, su capacidad para reubicarse o trabajar de forma remota también está supeditada a poder acceder a tecnología, por ejemplo, a la velocidad de banda ancha. El componente de costo será cíclico debido a la actual desaceleración económica, pero también podría haber un cambio geográfico estructural. La actual movilidad de la fuerza de trabajo no tiene precedentes, especialmente para las empresas que desarrollan su giro de negocios en oficinas y no en fábricas, y algunos trabajadores ya están mostrando preferencia por alejarse de los centros urbanos cuando se les da la opción. Sin embargo, no todos los cambios serán de centros urbanos más caros a más baratos. En Europa, por ejemplo, los centros urbanos vibrantes e históricos han ofrecido durante mucho tiempo una confluencia muy atractiva de factores de vida, trabajo y juego. Gracias a los sistemas de transporte mejorados, vivir en ciudades secundarias y la periferia urbana ha hecho un llamado a quienes buscan espacio adicional, aunque la vida suburbana europea no ha visto la intensa expansión observada en Estados Unidos. Muchos han optado por mudarse a lugares más baratos y percibiendo una mejor calidad de vida. A medida que los empleadores comienzan a implementar programas de trabajo más flexibles, es muy probable que esta tendencia continúe. La pandemia puede dejar aún más este equilibrio en favor de un ambiente menos denso, especialmente para las familias más jóvenes. Además, los trabajadores ahora pueden preferir más espacio para la oficina, en casa, gimnasio o jardín, porque trabajan de forma remota con más frecuencia. Esta preferencia, junto con tiempos de viaje más cortos o inexistentes, podría ser muy favorable a una vida urbana menos concentrada. Entonces, ¿qué significa esto para el futuro de los activos de oficinas y residenciales? Es fácil decir que las oficinas en zonas urbanas densas serán de la época pasada, aunque hay razones claras para cuestionar y examinar críticamente el futuro de las ciudades y oficinas. Ciertamente, habrá cambios en cómo y dónde la gente trabaja y vive. Es posible que surja un modelo donde los empleados tienen más flexibilidad para trabajar desde casa, pero tienen una oficina para reuniones y colaboración. La tecnología será el gran nivelador al ofrecer a esos trabajadores la oportunidad de realizar eficazmente sus tareas desde casa. Y, cuando necesitan viajar diariamente, es posible que no tengan que dirigirse a su antigua oficina, sino a una ubicación distinta que puede estar ubicada en los suburbios de las zonas metropolitanas. Se podría señalar que este acuerdo de trabajo es más fácil de incorporar para las grandes empresas que para más pequeñas debido a las dificultades de administración de personal y costos. Sin embargo, un futuro con una combinación de oficinas suburbanas sólidas intercaladas con centros de oficinas tradicionales y arreglos de trabajo flexibles es muy realista. En conclusión, la pandemia del COVID-19 ha mejorado décadas de experiencia empresarial y de vida y se ha convertido en un catalizador de la creciente presencia de la tecnología en la vida cotidiana. Si bien la tecnología y sus aplicaciones han impulsado el cambio y las inversiones durante décadas, su aceleración como componente de vida cotidiana no tiene precedentes. En pocas palabras, es probable que el trabajo y la vida se alteren estructuralmente y las expectativas sobre los impactos sociales de la inversión están cambiando. La gran pregunta es medir su escala y permanencia y volver a examinar algunos principios de inversión arraigados a través del prisma del impacto creciente de la tecnología, en forma que son diferentes a las de hace un año. Los inversores deben cuestionarse si las herramientas tradicionales de selección de mercados y de propiedades deben ser reexaminadas. ¿La tecnología va a causar deterioro urbano? ¿O será la tecnología un gran facilitador que traerá más vitalidad a los suburbios, pero aún dejará a los centros urbanos como motores deseables de crecimiento? Quizás el futuro esté en ciudades más pequeñas y menos densas, conectadas por un centro en constante expansión de tecnología física y virtual. Muchas gracias.